Hola a todos, hoy vamos a resolver la prueba de tutor 2 de la asignatura Lenguaje Matemático Conjuntos y Números, la cual está basada en la lección 2 de conjuntos de la asignatura. En el primer ejercicio nos dan un universo formado por las letras A, B, C, D y unos predicados que nos dicen que el predicado P de X es cierto para A y B y Q de X es cierto para A, B y D. Entonces nos piden preguntar si la primera afirmación es cierta, si la segunda es cierta o si ninguna de las otras dos es cierta. Entonces para ello vamos a ver qué ocurre con la primera afirmación. Para ello observamos que tenemos una implicación. Por lo tanto, tendríamos que tener que esta aplicación es cierta para todos los elementos. Entonces recordemos que la implicación Q de X implica P de X es cierta cuando o bien Q de X es falsa o cuando las dos son ciertas. Por lo tanto, observamos que si yo tengo los valores A, B, C y D, que son de mi universo, tengo aquí las propiedades P de X, las propiedades Q de X, y vamos a escribir aquí Q de X implica P de X. Claro, ¿por qué? Porque de este modo sabemos que P de X es cierta para A y B. Por lo tanto, para C y D es falsa. Que Q de X es cierta para A, B y D. Y para C es falsa. Por lo tanto, la implicación de Q de X a P de X en estos dos primeros casos es cierta porque los dos son ciertas. En el segundo caso es falsa. Es cierta porque el Q de X es falso. Y en el tercer caso observamos que Q de X es cierta pero P de X no. Por lo tanto es falsa. ¿Eso qué significa? Que para todo P de X no se cumple siempre que Q de X implique P de X. Por lo tanto, esta no es la respuesta correcta. Veamos la segunda. Para la segunda vamos a ver si existe un elemento de modo que Q de X y lo contrario de P de X sean ciertos al mismo tiempo. Para ello vamos a escribir entonces quién sería la negación de P de X. Tenemos que la negación de P de X sería falso en A y en B y sería cierto en C y en D. Por lo tanto, cuando estudiamos Q de X y la negación de P de X, tenemos que aquí es falso, por lo tanto, falso, falso. Y ahora, cuando P de X es falso, es decir, cuando la negación de P de X es cierto, si Q de X es falso, tenemos que el resultado de la conjunción es falso. Pero en este caso los dos son ciertos. Luego hemos encontrado un elemento para el cual esto se cumple. Es decir, la respuesta correcta sería la segunda. Porque para D perteneciente a mi universo se tiene Q del elemento D y la negación de P del elemento D. Vamos ahora con el segundo ejercicio. En el segundo ejercicio nos piden estudiar cuál es la negación de esta expresión. Y para ello, primero, vamos a reescribirla. Y vamos a usar la ley del condicional. ¿Por qué? Porque tenemos que para todo X, la negación de P de X implica que existe un elemento Y, de modo que se verifica Q de Y, es equivalente, según la ley del condicional, a que para todo X, cojo la negación del primero, la negación de P de X, o el segundo, existe un elemento Y, de modo que tengo Q de Y. Por último, esto puedo escribirlo como para todo X, la negación de la negación sería simplemente el elemento P de X, o existe un Y, de modo que se tiene Q de Y. La negación sería entonces tomamos la negación de para todo X P de X o existe un Y, de modo que se cumple Q de Y. Claro, esto es equivalente. La negación del para todo sería el existe un X y dentro tenemos la negación de la afirmación correspondiente, P de X o existe un Y,
de modo que tenemos Q de I. Pero es esto equivalente a escribir que existe un X, y cuando hacemos la negación nos queda aquí la negación de P de X, la negación de la disyunción en la conjunción, y aquí tenemos entonces la negación de existe un I, de modo que tenemos Q de I. Pero de nuevo, esta negación es precisamente para todo elemento I se tiene la negación de Q de I. Y esto se parece mucho a la segunda, pero el problema que tenemos aquí es que tenemos una conjunción. Si fuese una disyunción, entonces esto sería precisamente el condicional que aparece aquí, pero no tenemos precisamente esta disyunción. Por lo tanto, no se trata ni de la primera ni de la segunda, es decir, no se trata de ninguna de las otras afirmaciones. Para el tercero, me dan aquí el conjunto de letras del alfabeto español, 27 letras, y me dicen que A es el conjunto de las consonantes. Entonces, sabemos que el cardinal del conjunto A es 27 menos 5, que es igual a 22. Luego, cuando nos piden a nosotros calcular el cardinal de las partes de A, sabemos que el cardinal de las partes de un conjunto es precisamente 2 elevado al cardinal de dicho conjunto. Del conjunto. Por lo tanto, esto es precisamente 2 elevado a 22. Si queremos estudiar más o menos cuánto es 2 elevado a 22, tenemos que esto es 2 elevado a 10 por 2 elevado a 10 por 2 elevado a 4. Claro, 2 elevado a 10 es 1024 y 2 elevado a 10 es 1024. Aquí no es 2 elevado a 4, sino 2 al cuadrado. Y 2 elevado a 2 es 4. Por lo tanto, esto es aproximadamente 4 por 10 elevado a 6. Es decir, aproximadamente un poco más de 4 millones de elementos. Por lo tanto, tenemos que la respuesta correcta es la segunda. Vamos con la pregunta 4. Dado el universo U formado por el número 1, 2, 3, 4, queremos ver si la afirmación que existe un elemento Y, de modo que para todo X se verifica que 2X menor que Y al cuadrado, si es falsa, si es cierta para Y igual a 4 o ninguna de las otras dos. Entonces aquí observamos que, por un lado, para Y igual a 4, nos preguntamos si para todo X se cumple que 2X es menor que 4 al cuadrado. Que esto sería igual a 16. ¿De acuerdo? Claro, el problema que tenemos aquí es simplemente que cuando probamos con los elementos de X, tendríamos que 2 por 1 sería 2, que es menor que 16. 2 por 2 es 4, que es menor que 16. 2 por 3 es 6, que es menor que 16. Y 2 por 4 es 8, que es menor que 16. Por lo tanto, el elemento Y igual a 4 verifica la afirmación. Pero a lo mejor hay más elementos que lo cumplan. Veamos qué pasa precisamente con Y igual a 3. Porque para Y igual a 3 tenemos que para todo X, 2X es menor también que 3 al cuadrado, que es 9. Precisamente porque multiplicar 2 por X los números son siempre 2, 4, 6 y 8. Y todos esos números son más chicos que 9. Por lo tanto, nuestra afirmación es cierta tanto para el elemento 3 como para el elemento 4. Por lo tanto, que sea falsa no es la respuesta correcta. No es cierto solo para Y igual a 4, porque también es cierto para Y igual a 3. Por lo tanto, tenemos que elegir que no es ninguna de las afirmaciones anteriores. Veamos qué pasa con el paso 5. Aquí nos dicen que de una determinada propiedad se demuestra el segundo paso del principio de deducción. Es decir, hemos probado que P de K implica P de K más 1. Y nos dicen entonces que se observa que cierta propiedad es cierta para n igual a 1, para n igual a 2, pero no es cierta para n igual a 3.
Entonces nos preguntan qué pasa si la demostración no la hemos hecho bien, si se tiene que ser cierta para n igual a 3 o si ninguna de las otras dos. Y entonces vamos a ver por qué la respuesta es ninguna de las otras dos. ¿Por qué? Por un lado, supongamos por reducción al absurdo que yo quiero demostrar o quiero ver que la demostración no está bien hecha. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tendríamos que ver únicamente si ocurre lo siguiente. Por reducción al absurdo, vamos a suponer que lo que yo quiero demostrar no es cierto. Es decir, que la demostración está mal. Pero entonces tendríamos que, por la hipótesis de inducción, llegamos a una contradicción. Porque nos han dicho que se ha demostrado correctamente. Luego, no puede ser que la demostración no esté bien hecha. Pero, ¿qué pasa si es cierta para n igual a 3? Que si suponemos que es cierta para n igual a 3, entonces llegamos a una contradicción con el hecho de que para n igual a 3 hemos visto que no es cierta. Por lo tanto, la única opción posible que nos queda es ninguna de las otras dos. Vamos ahora con el 6. Ya tenemos aplicaciones sobre conjuntos. Entonces nos dicen ahora que queremos simplificar esta unión. Entonces para ello tenemos que, por un lado, A unión B complementario, intersección con C y todo eso complementario, usando las leyes de De Morgan, ¿qué nos daría? Sería A unión, y ahora el complementario del complementario sería el conjunto B, el complementario de la intersección sería la unión, y aquí me quedaría C complementario. Todo esto podemos escribirlo sin paréntesis porque la unión es asociativa y podemos escribir simplemente A unión B unión C complementario. Pero claro, nos han dicho que que el conjunto B está contenido dentro del conjunto A. Y en particular eso implica que B unión A es simplemente el conjunto A, porque le estoy añadiendo algo que ya está dentro. Por lo tanto aquí me queda A unión C complementario. Y la respuesta sería la primera. En el 7 me dan dos subconjuntos y queremos ver de qué intervalos se tratan. Por un lado me dan el conjunto A. Por un lado estudiamos quién sería el valor absoluto de 2x menos 3 mayor o igual que 1. Eso sería decir que por un lado es el conjunto de los puntos x pertenecientes a R, tal que 2x menos 3 es mayor o igual que 1, unión el conjunto de los puntos x pertenecientes a R, tal que 2x menos 3 es menor o igual que menos 1. Que 2x menos 3 sea menor o igual que 1, sumando el menos 3 hacia la derecha me quedaría 4, y nos queda entonces dividiendo por el 2 que x es mayor o igual que 2. Y aquí, sumando el menos 3, me quedaría 3 menos 1, que sería 2, y me quedaría entonces que la x tiene que ser menor o igual que 1.
Por lo tanto, ¿quién sería el conjunto A? El conjunto A sería simplemente escribir por un lado el intervalo menos infinito, 1 cerrado, unión 2, más infinito, abierto. Por otro lado tenemos el conjunto B. ¿Y qué ocurre con B? Que para B estudiamos menos x al cuadrado más 5x menor o igual que 0. Pero esto es lo mismo, sacando una x factor común, que escribir x que multiplica a menos x más 5. Menor o igual que 0. ¿Y de aquí qué sacamos? O, como estoy multiplicando un número y tienen que ser negativos, o bien el primero es mayor o igual que 0 y el segundo es menor o igual que 0, lo cual nos daría, el segundo es menos x más 5, lo cual nos daría que x tiene que ser mayor que 0 y x tiene que ser mayor que 5, es decir, x tiene que estar en el intervalo 5 cerrado, más infinito, o el primero es negativo y el segundo, menos x más 5, tiene que ser positivo. Claro, esto nos diría que x tiene que ser menor o igual que 0 y al mismo tiempo x tiene que ser menor que 5. Por lo tanto, tendríamos que x está en el intervalo menos infinito, 0. ¿De acuerdo? Una vez que tenemos esto, estudiamos quién sería B complementario. Luego, B complementario es coger el conjunto menos infinito, 0 cerrado, unión 5, más infinito, y a eso le calculamos el complementario. Y eso nos da el intervalo abierto 0,5. Por lo tanto, cuando hacemos A intersección con B complementario, nos queda que cortamos el intervalo menos infinito, 1 cerrado, unión 2, más infinito, con el intervalo abierto 0,5. Y como consecuencia, la parte que está entre 0 y 1, tendríamos aquí el 0 abierto y el 1 cerrado, unión, tendríamos el 2 cerrado, el 5 abierto. Por lo tanto, se trata de la B. Vamos ahora con el ejercicio 8. En este ejercicio me dan unos conjuntos y me piden calcular la unión hasta un n fijo de dichos conjuntos. Y entonces queremos ver de qué intervalo se trata. Aquí podemos observar que, claro, si nos fijamos en estos valores, como tengo una unión finita, aquí me debe dar algo que dependa de n. En ambos casos, el menos 5 menos 1 no depende de n, el menos 5 más infinito no depende de n. Por lo tanto, la respuesta sería ninguna de las otras dos. Pero es que además tenemos que ¿quién sería el conjunto B sub 1? El conjunto B sub 1 sería el intervalo cerrado 2 por 1 menos 7, 1 menos 4. Es decir, sería el intervalo cerrado en menos 5, menos 3. ¿Y quién sería el conjunto B sub 2? Sería el intervalo cerrado en 2 por 2 menos 7, 2 menos 4. Es decir, sería el conjunto 2 por 2, 4 menos 7 sería menos 3 cerrado, 2 menos 4 menos 2. ¿Quién sería el conjunto B sub 3? Sería el 2 por 3 menos 7, 3 menos 4. ¿Y esto qué nos daría? El intervalo 2 por 3 es 6 menos 7 sería el menos 1. Y aquí tendríamos el 3 menos 4 que sería el menos 1. Es decir, esto es simplemente el punto menos 1 como tal. Por lo tanto, eso ya nos dice que la unión de estos intervalos no contiene
al intervalo que está entre el menos 2 y el menos 1, por lo tanto no puede ser ninguna de estas respuestas. Es decir, en efecto se trata de ninguna de las otras dos. En la pregunta 9 nos dan dos conjuntos y queremos representar la intersección de ambos conjuntos. Entonces, podemos representar en el plano dichos conjuntos. Por un lado, como me dicen que x e y son mayores que 0, únicamente vamos a fijarnos en el primer cuadrante. Tenemos aquí el x, tenemos aquí el y, y tenemos aquí el 0. Entonces, por otro lado, el conjunto B es todo lo que está por debajo del 5. ¿Eso qué significa? Que tendríamos simplemente para el conjunto B, que si pongo por ejemplo aquí el 5, todo lo que está por... Bueno, vamos a ponerlo con la línea continua porque como es un menor o igual, el conjunto B sería, si aquí por ejemplo pongo el 5, todo lo que está por debajo del 5. Vamos a ponerlo con otro color también. Vamos a poner azul. Es decir, el conjunto B es todo lo que está por debajo de esta línea horizontal. Por otro lado, tenemos el conjunto A. El conjunto A sería todo lo que está en x mayor o igual que 0, es decir, todo lo que está aquí hacia la derecha. Aparte de todo lo que está en y mayor que 0, todo lo que está por aquí hacia arriba. Y aparte me la resta x más y menor o igual que 7, que es lo mismo que escribir y igual a 7 menos x. ¿Eso qué significa? Que en el punto, si por ejemplo decimos aquí está el 7, y por hacerlo simétrico, aquí está el 5 y aquí está el 7. ¿Eso qué significa? Que es una recta que pasa por este punto y por este punto. Es decir, tenemos esta, vamos a ponerla un poquito más recta, esta recta de aquí, ¿de acuerdo? Y entonces estamos tomando todo lo que queda por debajo de esta recta. Por lo tanto, el resultado final de nuestro conjunto sería precisamente lo que está por debajo de este trozo, a la derecha de esta parte, en esta recta de aquí, y todo esto. Es decir, sería este conjunto verde que tenemos aquí. Y entonces observamos que la figura que tenemos es un trapecio. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la segunda. Muy bien. Y por último vamos con el ejercicio 10, que nos dan los conjuntos A, B y C y unas relaciones. Y me preguntan si los siguientes elementos pertenecen a la composición de relaciones. Entonces, para fijarnos, observamos por ejemplo que si queremos ver que el elemento B1 pertenezca a S con R1, vamos a ver con quién está relacionado el elemento B. Porque el elemento B en R está relacionado con delta y con alfa. Entonces, tenemos que B alfa pertenece a R. Perdón, vamos a ponerlo. Que el elemento B, alfa pertenece a la relación R. Y además el elemento B, delta pertenece a la relación R. Pero vamos a ver con quién está relacionado el alfa. El alfa, 1 está en la relación S. ¿Eso qué significa inmediatamente? Que como B está relacionado con alfa y alfa está relacionado con 1, entonces el B, 1 está en la composición de la relación R con la relación S. Muy bien, porque esquemáticamente lo que estamos diciendo es que tengo aquí el B, tengo aquí el alfa, tengo aquí el 1 y relaciono de aquí a aquí a través de la relación R y relaciono del alfa 1 a través de la relación S. Con esto sería suficiente para parar. Que además queremos estudiar qué pasa con el B delta. También tenemos que el delta está relacionado con el 1. Por lo tanto, también podemos decir, por otro lado, la misma relación. Que el B1 pertenece a la composición de R con S. Porque el B lo relaciono
con el alfa a través de R y el con el delta. Y el delta lo relaciono con el 1 a través de S. Muy bien, pero con que lo encontremos una vez es suficiente. Pero veamos si el D7 está en la relación. Para ello tenemos que ver con quién está relacionado el D. Y si nos fijamos en R, vemos que el D está relacionado únicamente con el delta. Es decir, el D delta pertenece a R. Por lo tanto, tengo que ver con quién está relacionado el delta. Y vemos que el delta está relacionado con el 1. ¿Eso qué significa? Lo único que nos dice es que el D1 está en la composición de R con S. Pero el elemento D,7 no pertenece a la composición de R con S. Por lo tanto, la primera no puede ser. De mismo modo, vamos a ver si el A1 está en la composición. Y para eso tengo que ver con quién está relacionado el A. Para eso vemos que el A está relacionado con el beta. Es decir, A beta está en R. Y entonces vamos a ver con quién está relacionado el beta. Resulta que el beta está relacionado con el 7. Es decir, el beta 7 pertenece a S. Entonces lo único que yo puedo afirmar es que el A7 está en la composición de R con S. Pero no puedo decir que el A1 esté en la relación porque no lo hemos encontrado. Por lo tanto, tampoco se trata de esta respuesta. Luego, tiene que ser ninguna de las otras dos. Y con esto finalizamos la prueba tutor 2.